Hola, soy Mayela. El capítulo de hoy es para hablar sobre el segundo apellido de mi abuelo materno, Rafael. El apellido Castillo es de origen español, proveniente de la palabra castellum, que significa castillo en latín. Este apellido está relacionado con la nobleza y el poderío militar. Se relaciona con la construcción y defensa de castillos, fortalezas y torres. Son recintos amurallados. Durante la Edad Media, los castillos eran estructuras fundamentales para la protección de los territorios y sus habitantes. Los señores feudales y nobles utilizaban los castillos como centros de poder y control militar. De esta manera, aquellos individuos que tenían a cargo la construcción, el mantenimiento y la defensa de estos castillos adquirieron el apellido Castillo como una forma de identificación y reconocimiento de su labor. También aquellas personas que vivían cerca de estos lugares también podrían haber adoptado este apellido. Aquí tenemos la tabla de información sobre la línea que muestra el linaje de los Castillo. La información está de manera muy resumida, pero ayuda a visualizar las generaciones involucradas en este linaje. En la columna de la derecha se indica quiénes tienen registros de bautismo, matrimonio o defunción y la página de genealogías de Cartago que sirven para demostrar el parentesco entre ellos. Como pueden ver, la investigación llega hasta la generación de los heptabuelos debido a la ausencia de registros que indiquen quiénes fueron los ancestros de Juan Castillo, por lo que no sabremos si el linaje es largo o si el apellido fue adoptado a partir de Juan Castillo. El gráfico que está al lado derecho es de la página Family Search y se puede ver cuando se despliega el enlace llamado Ver parentesco. Tanto la tabla como el gráfico tienen la misma información. Comenzamos a hablar sobre el linaje en el orden de abajo hacia arriba. Los Araya Montero. Mis padres, Miguel Ángel Araya Arguedas y Cecilia Montero Aguilar, se conocieron en San José y se casaron en Alajuela, donde tuvieron a sus 6 hijos. Primero vivieron en una casa al norte de la ciudad, justo antes de llegar a la calle Ancha. Pocos años después se trasladaron al barrio El Arroyo. La casa donde vivían sufrió varias transformaciones en el transcurso del tiempo. Vivieron allí por más de 60 años hasta que fallecieron. La descendencia creció con 11 nietos y 8 bisnietos hasta el día de hoy. La siguiente generación es la de mis abuelos maternos, Rafael Montero Castillo y Consuelo Aguilar Núñez. Primero vivieron en Coliblanco de Capellades y luego se trasladaron a San Rafael de Santa Cruz de Turrialba. Allí tenían una finca que producía cultivos de caña y café y la casa de habitación frente a la carretera principal. A 5 metros de la casa se encuentra el cementerio de la localidad. Con el transcurrir de los años, los hijos fueron migrando hacia la ciudad de Alajuela. Algunos se casaron y formaron familia allí. Pese a la gran distancia geográfica y la dificultad de los medios de transporte de la época, no dejaban de visitarse y llevar comestibles y confites. Como parte de las costumbres de aquellos años, mi abuelo trabajaba descalzo, pero cuando viajaba usaba calzado. Mi abuelita era una excelente cocinera. A todos los nietos nos gustaba el sabor de sus comidas. Seguidamente voy a hablarles de mis bisabuelos. Bartolomé Montero tenía 60 años cuando se casó con Rafaela Castillo, quien tenía 20 años.
En la fotografía se puede apreciar la diferencia de edades y ambos eran de Guadalupe. Él era agricultor, pero primero estuvo casado con Froilana Quirós, con quien tuvo 13 hijos. 4 de ellos murieron en la primera infancia, pero quedó viudo con 3 adolescentes y el resto pasaban ya los 20 años. Por su parte, Rafaela provenía de una familia con 3 hermanos. Trabajaba en los oficios domésticos. Ambos tuvieron 3 hijos. Uno de ellos falleció a los pocos meses de edad y presumo que a Rafaela le tocó terminar de criar por lo menos a 3 de los hijos menores de Bartolomé. A los 4 años de matrimonio, Bartolomé fallece y Rafaela se vuelve a casar con Rafael Coto en Juan Viñas en 1908 y tiene 6 hijos más, pero 2 de ellos mueren siendo niños. Es importante observar la mortalidad infantil en esta familia. Era muy alta porque habían 4 del primer matrimonio de Bartolomé, el que tuvieron en común, y 2 de Rafaela en su segundo matrimonio. ¿Quién sabe cómo fue la historia de cómo se conocieron Rafael y Rafaela? Lo cierto del caso es que, siendo ella de Guadalupe, se casó por segunda vez en Juan Viñas y tuvo el resto de la familia en Capellares de Alvarado. Presumo que Rafael proviene de las familias fundadoras de ese cantón. Llegamos a la generación de mis tatarabuelos. Remigio Castillo, de oficio agricultor, y Cristina Floriana, de trabajo doméstico. Ella se casó a los 20 años y falleció a los 38. En 18 años tuvo 14 hijos, 2 de ellos fueron gemelos. En esta familia también se dio la particularidad de tener una mortalidad muy alta, igual que la anterior, porque algunos hijos fallecieron siendo muy pequeños. Curiosamente, en 1993, cuando falleció Cristina, también fallecieron 2 de sus hijas. Su esposo Remigio se vuelve a casar y tiene 9 hijos más. Otro dato importante para mencionar es la gran similitud y repetición de nombres, lo cual se debe tener mucho cuidado para no confundirlos. Aquí tenemos la generación de los tetarabuelos: Santiago de Jesús Castillo y María Manuela Quesada. Ambos eran de San Pedro de Monte de Oca. Allí tuvieron a sus 10 hijos. El dato curioso aquí es que el hermano de María Manuela, llamado José Blas Quesada Prado, es de los primeros pobladores de Sabanilla de Montes de Oca. Continuamos con la generación de los pentabuelos: Santiago Castillo y Antonia Fonseca. Ella se casó cuando tenía 16 años de edad. Tuvieron 10 hijos y toda la familia vivió en San Pedro del Mojón de Montes de Oca. Esta es la generación de los exabuelos: José Santiago Castillo y Manuela Chávez. Ellos formaron su familia en 1766 en la Villa Nueva, a la que posteriormente se le llamó San José. Llegamos al final de este linaje con la generación de los heptabuelos: Juan Castillo y Manuela Vindas. Ellos vivían en Cartago y ahí formaron su familia. Como pueden ver, volvemos a la situación ya experimentada con otros linajes, es decir, por falta de registros parroquiales de bautismo y matrimonio, especialmente de Juan y Manuela, es que no se puede avanzar. Aquí llegamos al final del capítulo sobre el segundo apellido de mi abuelo materno, el linaje Los Castillo. Espero les haya gustado y si desean más información háganmelo saber y con mucho gusto les daré más detalles.
Muchas gracias por su atención y estaremos juntos de nuevo en otro capítulo sobre el árbol genealógico Araya Montero.